realizó la Argentina con los acreedores. Politicamisionera.com.ar, el portal de los temas importantes. Una construcción de sentido que refleja las principales noticias de Misiones y Argentina. Ingresá a politicamisionera.com.ar, que acá está lo que tenés que saber. Mario, ¿cómo le va? Buenos días. Hola Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Supongo que Iguazú está tan linda, Puerto Iguazú está tan linda como Posadas en el sentido del clima, muy lindos días, agradables, no demasiada humedad. Uh-huh. Y bueno, la verdad viviendo un veranito, más que un veranito, una primaverita, si querés. Veranito parece más fácil de decir, pero en realidad no es el verano, porque sabemos lo que es el verano acá en Misiones. Claro, ¿verdad? claro. Pero igual, Mario sabe que a mí, por ejemplo, no me gusta esta temperatura así. Yo quiero que, ¿No? sí, que haga frío, me gusta más el frío, que haga frío o que se decida y que haga calor. En esta indecisión así, lo único que afecta es a mi garganta con unas alergias y más. Como que agosto igual nos tiene acostumbrados a este tipo de temperatura y de clima, ¿no? Bueno, eso es verdad. Yo tuve que ir esta semana a la alergista, una alergista acá para que me recetara algunas cosas. En eso te doy la derecha, pero honestamente tengo que disentir con vos y me gusta más Misiones entre marzo y octubre que entre octubre y febrero, ponerle, porque realmente el calor de Misiones hay que tener buen aire acondicionado para bancar. Bueno, es verdad. Ahí sí, más esos días donde está pesado, con mucha humedad, es difícil y muy sofocante se vuelve. Mario, vamos a lo nuestro. Sí. Bueno, el tema de hoy, que creo que es el tema que también están en prácticamente casi todos los títulos de tapa de diarios nacionales, como también provinciales, sobre este acuerdo histórico, se podría decirse, con los acreedores de la deuda externa argentina, ¿no? Efectivamente, Nicolás, el acuerdo, vos lo dijiste recién en la presentación, es un tema económico. No, te corregiste, dijiste, no, es un tema político. Es un tema político, definitivamente. Todo esto fue manejado, aunque sea en grupo financiero, aunque estaba involucrado el ministro de Economía, Martín Guzmán. En realidad, los que han trabajado han sido el lado político, los representantes. Hasta anoche salió un informe de un periodista de Buenos Aires que señalaba, Román Lechman, sí, señalaba quiénes eran los actores que habían trabajado para que este acuerdo con bonistas, es decir, estos son acreedores argentinos, bonistas de Wall Street, gente que en su momento compró bonos, grupos, consorcios de abogados y contadores. Vemos en muchas de las series norteamericanas que hablan de abogados, que ellos trabajan así, ¿no es cierto? No sé si llegaste a ver la serie Suits, donde está Harvey Spencer, que tiene está a cargo de una firma de abogados, y sí, la verdad que BlackRock. No, eso no. No, BlackRock es el grupo real. El grupo. Sí. De la serie. Claro, sí, vos nombrabas a la ficción, esa ficción está fundada en este tipo de grupos que salen a comprar esos bonos ya con una ambición desmedida en muchos casos y especulando con litigar más que en cobrar a su vencimiento. Bueno, toda una serie de personalidades del mundo, arrancando con el Papa Francisco y la nueva titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ¿sí? Pasando por Angela Merkel y Manuel López Obrador, el presidente de México. A la Merkel ni la tuve que identificar porque todos sabemos que es la primera ministra alemana, ¿verdad? Sí, pero bueno, toda esta gente estuvo trabajando mucho en el sentido de hacer lobby, de presionar, de buscar para que estos bonistas arreglen con la Argentina. Está claro cómo es la negociación, para entenderlo en términos prácticos. Si vos tenés bonos o creencias de dinero prestado a la Argentina por tanta cantidad, pongámosle
$60.000 millones, lo que se negocia es la quita, ¿correcto? Se negocia una quita, lo que se va a pagar es por cada $100, se van a pagar entre 54 y 56. Ponele $55, ¿sí? Hay una quita del 45%. Eso es muy importante porque eso es lo que hay que entender y por qué este tipo de grupos de tenedores de bonos se ponen tan, como decimos los misioneros, tan pichados, ¿no es cierto? No les gusta tener que ceder porque de eso viven. Ellos viven en la Quinta Avenida, ¿no? Y la pasan bomba porque tienen ingresos fabulosamente extraordinarios todo el año. Y resulta porque están mes a mes cobrando a creencia de distintos bonos de distintos lugares del mundo. Sí, por eso se les llama buitres, porque son carroñeros. Ellos ya parece que olfatean este tipo de situaciones y países como el nuestro, ¿no? Se meten allí, toman estas deudas y después al tiempo de cobrarlas, por supuesto, siempre piden lo mejor para ellos. Obviamente, esa es más o menos su estrategia. Esa ha sido la estrategia cuando en el 2001 aparecieron, quizás vos no te acuerdas porque eras muy gurisito, pero los famosos jubilados italianos. Los jubilados italianos, ¿quiénes eran? Eran personas que tenían fondos de pensión, se le dicen en el exterior. Acá le diríamos sus ahorros jubilatorios y compraron bonos durante el 99, 2000 de la Argentina que pagaban una tasa en dólares altísima, del 15, 16%, altísima, porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la inversión más segura del mundo, paga 1%, paga 0,5%, ahora dicen que no pagaba casi nada, pero poner el promedio mundial estaría en 2-3% y Argentina pagaba el 15%. Bueno, esa gente, en un momento cuando Argentina se declara en default, lo que salió fue a decirle al banco, che, vos me enchupaste esta porquería argentina, a ver si me lo colocás, porque en realidad ellos no van a la bolsa a cotizar. Lo que hace cualquier viejito de la Argentina, cualquier persona normal que tiene un ahorro, va al banco a ver si alguien se asesora. Y entonces esta gente recibía del banco a estos grupos de compradores de bonos, ¿sí? Que son los que vos identificás como los carroñeros, que son gente que tiene mucho dinero en sus espaldas, mucho respaldo financiero. De ahí viene que pueden litigar esos bonos, están asentados con jurisdicción en Nueva York o en Estados Unidos y litigan tranquilamente durante años contra la Argentina. Por más que el 90%, el presidente Alberto Fernández dijo que se acordó con el 95% de los acreedores y tenedores de bonos, ese 5% restante no le importa si litigan 5, 6, 7 años, porque tienen dinero. Y cuando sale la decisión, en vez de cobrar, ponele $120 millones, que era el grupo de tenencia de bonos que ellos tenían, cobran un retroactivo que les lleva 500 millones. Y con esos 400 millones extra que ganaron, van a vivir panchamente haciendo sus novelas y todo como lo vemos en la televisión. Así había sucedido con el gobierno anterior, ¿no? Que también se peleó bastante con creo que era también un 3% que no había estado de acuerdo y al final se terminó arreglando con el gobierno de Macri. Efectivamente. Y por el otro lado, Nicolás, hay que decirlo, este es el arreglo con los acreedores privados. Por el otro lado vienen los eventuales pagos a los organismos multilaterales de crédito, en este caso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo este tipo de organismos internacionales. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es la diferencia con los tenedores de bonos privados? A ver si sabes, con los bonistas de Wall Street. Yo creo que el interés. No se discuten las quitas. El Fondo Monetario te presta a muy bajo interés, muchísimo más bajo que el mercado, por decirlo así, ¿correcto? Pero no te acepta quitas. No hay pelada, como decimos acá en Misiones, no hay posibilidad de decir, bueno, ustedes nos prestaron, ponele $40.000 millones, bueno, vamos a negociar una quita del 25%, va a quedar en $30.000 millones. No hay. Lo que te ofrece el Fondo Monetario Internacional, en todo caso, es las facilidades extendidas, se le dice, que son simplemente estirar los plazos. Vos debés pagarlo en 12 años, bueno, vas a pagarlo en 24.
4 años, en 20 años, vamos a tirar la pelota para adelante. Esto creo que ya hablamos en alguna otra ocasión, Nico, cuando decía que estos organismos viven de estos créditos. En el 2005, Néstor Kirchner dijo, con el Fondo Monetario no queremos tener más tratos ni imposiciones, y pagó toda la deuda que tenía Argentina. Tenía grande excedente en dólares de Argentina, y pocos años después hizo lo mismo Lula con Brasil. Le pagó toda la deuda que Brasil tenía al Fondo Monetario. Y este país decía, no, si nosotros le damos el préstamo a un valor muy económico, quédennos debiendo, decían. No el Fondo Monetario entró en crisis, no tenía plata para vivir y tuvieron que echar empleados porque viven de prestar a los países y que los países no le paguen toda la deuda. ¿Se entiende la idea? Claro, y aparte después te aplican esas famosas, entre comillas, recetas económicas que ellos vienen a aplicarlas acá, ¿no? Como porque es la única manera de poder salir, después también pagar la deuda y crecer económicamente. Unas mentiras totales, solamente lo único que genera es más deuda, más desigualdad y demás. Y ellos prueban esta receta económica y después si alguna por ahí llega a servir, ahí sí la aplican en Estados Unidos, la aplican en algunos países o grandes potencias mundiales. Y también nosotros somos los famosos ratoncitos de laboratorio, ¿no? Muy buena la interpretación. No diría que estoy al 100% de acuerdo con vos, pero me parece que es una muy buena lectura de lo que suele pasar. El Fondo Monetario te presta, pero te condiciona la actividad, y lo que quiere es básicamente fiscalismo. En inglés, el Fondo Monetario se escribe inverso, IMF, y hay una sigla en inglés de la palabra It's Mostly Fiscally. Es decir, es básicamente fiscalismo. Lo que dicen que el Fondo Monetario Internacional significa es que te vienen a controlar que vos gastés menos de lo que ganás, que vos tengas déficit cero. Y en muchos casos, en la Argentina casi resulta una misión imposible. Y ahí es donde te condiciona todo. Pero como Alberto Fernández planteó eso de que él no va a pagar con el hambre de la población argentina, no va a haber ese problema, ¿no? Ellos ya aceptaron, y dice que Cristalina Georgieva, la actual titular, tiene muy buena onda con el presidente argentino en el sentido que coinciden ideológicamente. Ella es de un país también pobre de Europa, creo que Hungría o Rumania, no me acuerdo bien, y entonces tiene cierta onda, como se dice vulgarmente, con el presidente, y coinciden en términos ideológicos con la definición de lo que debe ser un país. Y ya que estamos hablando del presidente, debemos recordar, Nico, que finalmente, una vez hecho el acuerdo con los acreedores, aunque queda, ya te reitero, 5%. Ver cómo se le va a pagar al Fondo Monetario y otros organismos, lo que viene ahora es ver qué hacemos con la economía argentina. Lo había dicho el presidente Fernández, ¿no es cierto? Una vez que arreglamos con los acreedores, saltamos a la cancha para empezar a mover la economía. Así que bueno, ese es el paso siguiente, a ver cuáles son las medidas. Fernández dijo que descree de los planes económicos, se lo hizo una publicación inglesa, creo que el Financial Times, uno de esos, pero en realidad no ha de ser tan así. Tenés que tener un plan, tenés que tener una serie de medidas, 40, 50, 60 medidas de tipo económico y financiero, desde la rebaja de impuestos hasta la promoción de muchas industrias estratégicas, algo de lo que ha hecho Misiones, no es por papulear, como decimos acá en Misiones, no es por agrandarnos, pero el Estado interviniendo en la economía y principalmente en las inversiones de innovación y tecnología de punta, como ha hecho Misiones, son un buen ejemplo de cómo el keynesianismo, es decir, la intervención del Estado en la actividad privada puede ayudar a crecer una región, ¿verdad? Tal cual, y más en estos tiempos complicados de crisis económica. Ahora lo del Procrear que se lanzó, que yo creo que es una buena inyección también hacia la construcción, que la construcción, bueno, moviliza distintos sectores y moviliza también bastante la economía. Vamos a ver si con eso también hay un reflote, ¿no? También en este dinamismo de que vendría a ser
utilizar por ahí materiales de talado, la distribución de los materiales, mano de obra, que también se moviliza bastante con la construcción. Quizás también se levanta un poquito el país de esta manera, ¿no? Hoy estuve escuchando a María Bielsa, si no me equivoco, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, hablando un poquito de los programas del Procrear, que bueno, me parecen bastante interesantes y que van a llegar a distintas, bueno, en realidad con sueldos creo que desde 20.000 hasta 76.000 pesos, lo que más o menos ganan en ese margen mensualmente, van a poder acceder a estos créditos del Procrear y también acceder a una vivienda. Ojalá que, bueno, se reactive un poquito la economía con esto, ¿no? Efectivamente, Nicolás, es así. El Procrear es un muy buen ejemplo de cómo se puede reactivar rapidísimo la economía y es un ejemplo de aplicar rápidamente soluciones inmediatas a la cuestión habitacional para todos los argentinos. En este sentido, es un plan que funcionó siempre bien, siempre, no importa el gobierno, si haya sido el kirchnerista o el de Macri, el plan Procrear siempre funcionó bien. Hubo construcción. La construcción en Misiones es un ejemplo. Hablaba con los muchachos que están trabajando acá al lado de mi casa en una vivienda familiar que se está transformando también en una señora emprendedora que hace comidas y repostería y lo va a transformar en un local de venta. Entonces estaban trabajando y me decían, bueno, y están terminando. Y la verdad que sí estamos, ya tenemos el trabajo, hay muy buen movimiento, me decían los albañiles, el jefe de la cuadrilla, ya estaban yéndose para otro lado, estaban regándola. Y así, acá por lo menos en Posada, el impacto del chiquito, del pequeño propietario que tiene una casa, que quiere agrandar, que quiere poner piezas, que quiere agregar, poner departamentos, el mediano que quiere hacer una serie de departamentos en un terreno, meter 5 o 6 locales para alquilar, todo eso se está moviendo muchísimo. Si a eso sumamos la cuestión del Procrear, por ejemplo, lo único que va a faltar a posteriori en la industria de la construcción, va a ser la obra pública específicamente. Sí. Y esa es también la que termine de inyectar todo para que, bueno, se pueda levantar un poquito la economía, ¿no? Con construcción de puentes, autopistas, también de rutas y más. Eso moviliza mucho. Ya lo vimos, creo, ahí está un ejemplo, justamente estabas hablando de Keynes, ¿no? Él decía que el Estado debe inyectar también fondos para que se pueda levantar la economía, y ellos lo hicieron con mucha obra pública, en su momento en la década del 30, con puentes, con construcción de represas, y gracias a eso, a los obreros estadounidenses, que obviamente se movilizaban de un punto del país hacia otro, pero por lo menos les generaba una renta, y una renta que le daba de comer a sus familias. Efectivamente, y no te olvides las rutas, Estados Unidos famosa por la ruta de esas anchas, amplias, con una seguridad brutal tipo autovía. Todo eso se construyó a partir de la década del 30 para reactivar la actividad. Así que eso por el lado de la industria. Debemos esperar por el lado de la comida también, de la industria alimentaria, la industria de bebidas, que todo se ponga en movimiento para la industria automotriz, que no está teniendo un muy buen año. Te digo, la que ha mostrado así músculo, tensión y reacción ha sido la industria de la construcción, chiquita, te reitero. Claro. Este golpe, el Procrear, puede ser un muy buen impacto y habrá que esperar la obra pública un poco más. Ahí en Puerto Iguazú, ¿cuánto tiempo estuvieron haciendo los arreglos del aeropuerto internacional? Bastante, ¿verdad? Sí, no, y bueno, y todavía faltan detalles para finalizar con la obra del aeropuerto internacional. Supe que muchos empleados, con toda esta situación de la cuarentena, falta de ingreso y más, bueno, terminaron siendo despedidos, y ahora está paralizada prácticamente. Está paralizada, ajá. Porque la obra acá, por ejemplo, la autovía que va de Posada